Bienvenida y bienvenido al canal Pedro Te Enseña, y hoy vamos a hacer una introducción a las bases de datos. Y podríamos decir que las bases de datos, de una forma muy sencilla, es la colección de información de una entidad, de una empresa, de un colegio. Necesitamos una base de datos. Esa base de datos se clasifica en varias, pero te voy a decir dos en este importante: las que son bases de datos relacionales, que son con SQL, y bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales tenemos Oracle, SQL Server, MySQL, FOSPRO, y las no relacionales tenemos MongoDB, Cassandra. Todo eso son bases de datos no relacionales. Hoy vamos a enfatizar sobre las bases de datos relacionales. ¿Cuáles son esas bases de datos relacionales? Te lo dije: Oracle, SQL, MySQL, y hay otra muy conocida que es cuando uno empieza a dar los pininos en la base de datos, como Access. Access se puede considerar una base de datos, y podríamos decir que Access es una base de datos que viene en MySQL, que viene en Office, y podríamos tener esa base de datos, ese acercamiento. Obviamente, para ya motores de base de datos o proyectos más grandes necesitamos utilizar sí o sí motores de base de datos relacionales como SQL, como MySQL, como Postgre, como Oracle, que ya son bases de datos que te permiten hacer mayores escalas en cuanto a la consistencia de los datos. Entonces, podríamos decir que esas bases de datos no relacionales tienen varios tipos de sentencias, pero yo voy a hablar de dos tipos de sentencias muy importantes. La primera sentencia es la DDL. La DDL quiere decir lenguaje de manipulación de datos. DDL, lenguaje de manipulación de datos. Ese lenguaje de manipulación de datos lo podemos hacer, por ejemplo, cuando tú creas una base de datos, tú le vas a dar DDL, lenguaje de definición de datos, DDL, lenguaje de definición de datos. Cuando tú utilizas las DDL, cuando tú vas a entrar a un motor de base de datos, por ejemplo Access, vas a crear la sentencia DDL, se llama lenguaje de definición de datos. Ahí tú vas, por ejemplo, creas un campo, el campo, por ejemplo, NIT, y le vas a colocar de tipo numérico, nombre de tipo texto, teléfono de tipo numérico. Eso se llaman sentencias DDL. Repito, sentencias DDL son lenguajes de definición de datos. Tú estás cambiando, haciendo la estructura de tu base de datos. Entonces vas a crear las llaves principales, se les conocen como llaves foráneas, depende del motor de base de datos que estés manejando. Entonces, por ejemplo, si es, por decir algo, si es FOSPRO, si es Oracle, si es Primary Key, entonces tú vas a tener en lenguaje de definición de datos, vas a decirle que es una llave primaria, y que esa llave primaria es un campo que tú vas a definir que no se va a repetir, en otros casos va a ser un campo único. Luego puedes definir, bueno, la base de datos va a tener 10 campos, esos campos van a ser de tipo numérico, de tipo fecha, de tipo tal. Se llama lenguaje de definición de datos. Lenguaje de manipulación de datos es cuando ya tú tienes la base de datos y empiezas a crear sentencias para llevar la información a esa base de datos. Por ejemplo, cuando tú dices en Visual FOSPRO Append, tú vas a abrir la base de datos para insertar datos. Por ejemplo, cuando tú dices un del para borrar un registro, son lenguajes de manipulación de datos. No se afecta la estructura de la base de datos como tal, de la tabla, sino que se va trabajando en eliminar registro, autorizar registro, hacer consulta del registro. En sí, eso es lo que se llama SQL. Repito que existen clasificación de las bases de datos. Están las bases de datos secuenciales o relacionales y las no relacionales. Las no relacionales son SQL, MySQL, Access, Visual FOSPRO, Oracle, etc. Ellas tienen sentencias DML y DDL. En próximas videos vamos a profundizar sobre otras bases de datos
que no son relacionales en el sentido de que tú cuando estás manejando ASIC tú puedes relacionar las tablas. Cuando estás manejando Oracle tú puedes relacionar unas tablas. ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener una tabla maestra o una entidad. Cuando estamos hablando del modelo entidad-relación, tú puedes una entidad, por ejemplo, cliente, y a ese cliente le puedes colocar o factura, y en factura tú puedes colocar una llave que se llame factura, el número de factura para que no se repita, pero lo puedes relacionar, por ejemplo, con el ID del cliente. De tal manera que el ID del cliente, la factura, va a ser de un solo cliente. O si tú tienes, por ejemplo, un cliente y dice la llave primaria va a ser cliente y del cliente y lo puedes relacionar con una factura, con la otra entidad que sea llave por año o llave secundaria, tú puedes tener uno a varios. Eso se llama, ese es otro proceso que te voy a enseñar, que es el proceso de relacionar las tablas. Cuando tú tienes uno a varios, ¿qué quiere decir? Que un cliente puede tener varias facturas. Me explico, yo puedo llegar a un almacén y comprar hoy algo, mañana puedo comprar otra cosa en el mismo almacén, o yo, por ejemplo, si voy al costo o a alguna entidad de comercio, yo puedo hacer varias compras y un cliente puede tener varias compras. Espero este video haya sido de tu agrado. No se te olvide que estás en el canal Pedro Te Enseña, el canal donde el conocimiento siempre está en movimiento. Hasta la próxima.